Pero qué día hermoso que es acá adentro, amén. A ver, antes que nada voy a ver si esto funciona. Traje una presentación. ¿Estamos? A ver. Ahí va. Bueno, el mensaje de hoy, si quieren tener ahí Primera de Salmos capítulo 16 y 17, se va a centrar en los orígenes de David. Samuel, Primera de Samuel 16, 17. Vamos a centrarnos en el enfrentamiento de Goliat y de David. ¿Cuántos conocen esta parte? Amén. El título del mensaje, no hay título, ¿no? Es medio raro. Arrancamos así. Pero lo quise poner así porque el título se los voy a revelar al final. Es medio raro esto, pero bueno, el título va a estar al final. Nos vamos a centrar en el enfrentamiento que tuvo Goliat y David. Ahí en 1 Samuel 17, 1-3 dice: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Socó en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Es decir, el contexto es el siguiente: hay un ejército de un lado y un ejército del otro lado, los israelitas por un lado y los filisteos por el otro. Y la palabra dice que del ejército de los filisteos salió un gigante, Goliat, que todo el tiempo salía y desafiaba durante 40 días al ejército israelita. Dice que este hombre maldecía al Señor, lo insultaba y desafiaba a ver quién se iba a levantar del ejército israelita para que lo venciera, para que se enfrentara con él. Vamos a ver cómo era ese hombre. Ahí en 1 Samuel 17, del 4 al 7 dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Un hombre imponente, ¿no? O sea, ya por lo que vemos acá estaba armado hasta los dientes. Era un guerrero nato. Yo busqué en internet para que sea más representativo alguna imagen de este hombre, ¿no? Encontré una imagen que, bueno, espero a ver. No sé si se ve bien ahí. ¿Lo ven? O sea, es un guerrero y las características eran, bueno, resumiéndola, altura de 3 metros, casco de bronce, cota de malla de bronce, lanza de bronce, peso de cota de malla 57 kilos, peso de punta de lanza casi 7 kilos. Este hombre se paraba todo durante 40 días y desafiaba al ejército de Israel. Este hombre decía todo el tiempo, insultaba y maldecía a Dios y desafiaba a ver quién se iba a levantar a enfrentarlo. Pero del otro lado teníamos nuestro campeón, David. Amén. Ahora vamos a ver cómo era David. Ya vimos cómo era Goliat, imponente. Ahora, ¿cómo sería él, no? David. Bueno, ahí Primera de Samuel 16:12 dice: David era rubio, hermoso y de buen parecer. 17:40 nos habla cómo fue que se armó él, cómo fue que salió a enfrentar a este gigante. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra él. O sea, se fue casi desnudo, se podría decir, ¿no? Contra este hombre. Ahora, quise también tomar una imagen representativa para que veamos rápidamente cómo era uno y cómo era el otro. Goliat ya lo vimos antes, ¿no? Ahora, David, bueno, encontré esta imagen de David, ¿no? No era un hombre quizás tan imponente como Goliat.
Y la palabra dice que él era rubio, de ojos hermosos, de buen parecer. Bueno, quizás David estaba más para brillar en Hollywood que para enfrentarse a un gigante de 3 metros, ¿no? Y bueno, y si resumimos, la altura dicen los historiadores que era de 1,70 m de él, vara de pastor, honda y 5 piedras lisas. Este hombre se fue así a enfrentar a un gigante de 3 metros. Yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo? Qué corazón, ¿no? Más o menos acá hay una comparación de cómo era Goliat y cómo era él. O sea, si miramos esto ya nos damos cuenta de que había que salir a enfrentarse, ¿no? A una persona así de 3 metros. Y la palabra dice que en el ejército de Israel había grandes soldados. Había soldados de años de entrenamientos que sabían combatir. Pero dice que Goliat salió durante 40 días a desafiar a Dios, a desafiar al ejército de Israel. Y dice que los soldados tenían pánico, tenían miedo. Hasta que David escuchó a este hombre y dijo, yo lo voy a enfrentar. Ahora yo decía, ¿qué hace que un hombre de 1,70 m, sin ninguna armadura, sin ningún arma, se podría decir, se enfrente a un hombre de 3 metros, armado hasta los dientes, entrenados para matar? Los historiadores dicen que Goliat perteneció a la tribu de los Efraín, que eran como los mercenarios, o sea, eran gente que vivían para matar. Ahora, ¿qué es lo que hace que un hombre se enfrente a este hombre, no? La victoria, sabemos que Dios le da la victoria a David. Y lo vemos acá. Al estar David de pie entre sus hermanos, esto fue cuando Jesús unge a David como rey de Israel, como el nuevo rey de Israel. Dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Es decir, el Espíritu de Dios estaba con David. La victoria de David, Dios le da la victoria a David. Yo decía, bueno, está bien, la victoria se la dio Dios. Bueno, pero ¿cómo hizo David? ¿Cómo logró David construir un corazón que esté dispuesto y disponible para Dios, para salir a enfrentarse a ese hombre? Porque el Espíritu de Dios te da la victoria, pero cuando llega el momento hay que salir también, ¿no? Hay que tener ese corazón que diga yo voy, como lo tuvo él. Primero decía, bueno, seguramente David se crió en un hogar donde hubo amor, contención. Pensé en su familia. Digo, seguramente que sus padres pensaban todo el tiempo en él, lo hacían sentir importante, le daban todo su amor. Entonces fue así que me fui a los comienzos de él, que está ahí en 1 Samuel 16, 6 al 12. Dice que Dios le dice a Samuel, levántate porque ya tengo un nuevo varón para ungir como nuevo rey de Israel. Entonces Samuel dice que fue a la casa de Isaí, el papá de David, y presentándose, dice, bueno, vénganse, venite vos, Isaí, y venite con tus hijos, que Jehová, Dios, quiere ungir un nuevo rey de entre tus hijos. Entonces dice en la palabra, como dice ahí, que Isaí dijo, bueno, entonces fue Isaí con sus 7 hijos. Ahora, el problema es que Isaí tenía 8 hijos, faltaba uno. Vamos a leer, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Esto es lo que Samuel se decía a sí mismo. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eliab era el primogénito, era el primer hijo de Isaí. Entonces llamó Isaí a Abinadab,
y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Qué loco, ¿no? Y él respondió, queda aún el menor. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Quién era el menor? David. Bueno, si buscaba la explicación de cómo David construyó ese corazón entregado al Señor, ese corazón dispuesto y disponible para Dios, si pensaba que era a través de su familia, me parece que estaba un poco errado, ¿no? La historia, mejor dicho, el comienzo de David, según nos cuenta de la Biblia, ¿saben cómo es? El padre de David se olvidó de David. Los 7 hermanos de David se olvidaron de David. Pero como Dios insistió, llamaron a David. Así comienza. Es triste, ¿no? O sea, entonces dije, bueno, evidentemente por la familia no viene el tema. Entonces dije, me acordé que en el versículo 13 nos habla acerca de su llamado, cuando Dios le revela el llamado a David. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, David pasó de ser nadie, de ser el hijo olvidado, a ser el nuevo rey de Israel. Bueno, listo, dije, acá está el secreto. Seguramente que David dijo, bueno, gente, ahora que soy el rey, quiero irme al palacio, quiero estar en los mejores banquetes, seguramente que lo mandaron a estudiar a los mejores seminarios bíblicos, aprendió sobre Dios y construyó un gran corazón, ¿no? ¿Quién si lo ungen como rey no pediría aunque sea algo? ¿Saben lo que pasó con él? Lo ungieron como rey y dice que automáticamente, porque esto es en el versículo 13, en el versículo 16, David es llamado para que toque el arpa para Saúl. 3 versículos después, David, de ser rey, pasa a estar tocando el arpa para el rey de Israel. Y lo peor era que el rey de Israel, si se enteraba que él había sido ungido como rey, lo mataba. Entonces, pensé, bueno, debe ser que por su llamado no fue que él logró construir ese corazón. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl, le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿A quién fueron a buscar? A David. Ahí hay una imagen representativa. Hoy estamos con las imágenes a full, ¿eh? Ahora, yo decía, bueno, ¿no fue su familia quien le dio la contención para poder construir un corazón dispuesto para Dios? ¿No fue el llamado que le dio las herramientas para que él pudiera construir ese corazón para el Señor? A veces un error típico de los cristianos es pensar que cuando Dios me revele mi llamado, cuando Dios me dé el llamado, mi corazón va a ser transformado. Y es un error típico. El llamado de Dios nos marca un destino y una dirección. Pero la transformación de nuestro corazón empieza desde el momento que caminamos para llegar a ese destino y en esa dirección. Entonces, yo digo,
Qué loco la vida de David, ¿no? Primero comenzó siendo olvidado por su familia, pero fue ungido como rey. Lejos de empezar a tener beneficios de un rey, terminó tocando el arpa para aquel que él iba a reemplazar y que no se tenía que enterar, porque si no, lo mataban. Yo decía, pero Señor, ¿dónde fue? ¿Cómo fue que David construyó y desarrolló un corazón dispuesto a enfrentar cualquier desafío por vos? Entonces dije, bueno, la palabra dice que dice que Saúl encontró gracia en David. David se ganó la confianza de Saúl. Entonces ahí dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dije, bueno, este hombre se ganó la confianza de un rey. Imagínense cualquiera de nosotros si nos ganamos la confianza del presidente Macri. Perdón que lo mencione. O sea, pasaríamos a tener ciertos beneficios, ¿verdad? Yo dije, bueno, entonces si no fue por su familia, si no fue por su llamado, ¿habrá sido por sus contactos que él tuvo la posibilidad de desarrollar ese corazón? Yo lo llamé contactos, Saúl. Claro, de la palabra dice de que David tocaba el arpa para Saúl. Cuando Saúl dice que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba, dice que David tocaba el arpa y este espíritu huía y Saúl se tranquilizaba. Pero lo que nos dice es que David no se quedaba con Saúl, no se quedaba en el palacio, no se quedaba disfrutando de esos beneficios, sino que la palabra dice de que David iba y venía. Dice que venía a tocar el arpa para Saúl y luego se volvía a Belén a estar con su padre, a ayudarlo. Ahora, primera de Samuel 13:15 nos cuenta esto. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. En la antigüedad los primeros eran los mejores. A veces también pasa hoy en día eso, ¿no? Pero digo que los padres a veces suelen tener como ese error. Pero David, que era el menor, ¿saben dónde estaba? Apacentando las ovejas. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Saben dónde estaba David cada vez que lo llamaban? ¿Saben dónde estaba David cada vez que Dios lo llamaba? Él estaba apacentando las ovejas. Yo dije, bueno, listo, el secreto es apacentar las ovejas. Mañana renunciemos todos nuestros trabajos y vayámonos a apacentar las ovejas. Pero obviamente que no se trata de eso, no se trata de apacentar ovejas, sino que se trata de qué hacía David mientras apacentaba las ovejas. Yo los engañé porque en cada uno de los pasos borré el momento donde decía que cuando iban a buscarlo a él estaba apacentando las ovejas. Y ahora se los muestro. Cuando hablamos de su familia, 1 Samuel 16:11, decía, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Cuando hablamos de su llamado, 1 Samuel 16:11, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo. ¿Cómo dice?
el que apacienta las ovejas. Esto es loco porque David es ungido como rey y lejos de pedir un palacio y todos los beneficios que podía pedir un rey, ¿saben a dónde fue? A apacentar las ovejas. Eso es algo que me lo explicó Dios después y ahora se los voy a decir. Cuando hablamos de sus contactos, 1 Samuel 17:15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl, es decir, no se quedó con Saúl. ¿Y por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué eligió irse de un palacio hermoso con banquetes, con túnicas, con todos los beneficios de ser la mano derecha de un rey? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ahora, ¿qué hacía David cuando apacentaba las ovejas? Yo me preguntaba, ¿cuál era el secreto de David mientras apacentaba las ovejas? Y quería buscar algo que nos contestara directamente él, en función a cosas que dejó escrita David en sus salmos. Esperen que la mesa es chiquita. Ahí. Miren lo que dice Salmo 143, 5. David ya era rey. Habían pasado años de todas estas cosas. Y David ya era rey. Y en el Salmo 143, 5, David dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y todos lo conocemos y es un salmo muy, muy conocido, muy tradicional, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué coincidencia, ¿no? Que elija justo ese trabajo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando todos veían a un simple pastor pastoreando ovejas, había un Dios que estaba pastoreando un hombre. Cuando todos veían a un pastorcito, porque los historiadores dicen que él tendría entre 17 y 18 años, bajito, un nene. Cuando todos veían a un pastorcito pastoreando ovejas, había un Dios que estaba construyendo un corazón y estaba transformando un corazón. David era una persona que ponía en práctica Mateo 6:6. Cuando ores a tu Padre, que está en lo secreto, Él te recompensará, ¿en dónde? En público. Y ahí es cuando entendemos todo, ¿no? O sea, David, el origen de él, cuando lo llaman para ungirlo como rey, después de que su familia se había olvidado de él, estaba pastoreando las ovejas. Estaba con Dios. Lo llaman, él viene, Samuel lo unge como rey, y ahí puedo entender su corazón. Él dijo, si antes que me ungieran como rey estaba pasando tiempo con Dios, transformando mi corazón y dejando que Él me moldeara, cuánto más ahora que Dios me reveló lo que quiere para mi vida, cuánto más tiempo tengo que pasar con Él. ¿Saben qué? Me voy a pasar tiempo con papá. Me voy a seguir pastoreando las ovejas. Pasado unos días, cuando Saúl lo manda a llamar, ¿dónde estaba él otra vez? Pastoreando las ovejas. Estaba con Dios. Inmediatamente me imagino un David que dice, wow, ya Dios empezó a trabajar y a ponerme en los lugares donde me quiere llevar. Entonces David va, toca el arpa para Saúl,
Pero como eso era un gran desafío, estar frente al rey, que no se podía enterar que él era el próximo rey porque lo mataba, ahí es cuando nos damos cuenta de que Goliat no fue el primer desafío de David, ¿no? Tuvo un desafío anterior. Él dijo, ¿cuánto más ahora voy a estar con Dios? Voy a recurrir a Él para que Él siga fortaleciéndome. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lejos de quedarse en el palacio, en el reino, se iba corriendo a apacentar ovejas, a estar con Dios. Cuando Isaí lo llama, el papá lo llama, cuando el ejército de Israel estaba frente al ejército de los filisteos, y Goliat, el campeón, durante 40 días desafiaba a ver quién se iba a levantar a enfrentarlo, dice que Isaí le dice a David, hijo, quiero que lleves estos víveres, alimentos, ropas, y vayas al frente de batalla a ver cómo están tus 3 hermanos. Los 3 hermanos que se habían olvidado de él en el capítulo 16, ¿no? ¿Dónde estaba David cuando Isaí le dijo eso? Apacentando las ovejas. Ahora, el título del mensaje es ¿dónde estás cuando Dios te llama? ¿Dónde estás cuando Dios te llama? Hace más o menos unos meses, el año pasado, yo tenía como rutina llegar del trabajo a las 5 o 6 de la tarde, a las 7 a veces, y venía con la cabeza hecha un bombo por el trabajo. Entonces decía, bueno, llegaba a casa, Vane llega a las 8 más o menos, entonces tenía un tiempo para mí. Y bueno, cuando llegaba tiraba todo, me sacaba todo y digo, me voy a poner a jugar a la PlayStation. Y me voy a poner a tomar mate. Ahora, vos me podés preguntar, ¿está mal jugar a la PlayStation? Y no necesariamente. Pero me empezó a suceder que se hizo un hábito y llegaba todos los días a las 5 o 6 de la tarde y con la excusa, porque ya había superado niveles y hasta había inventado excusas para justificarme, yo esto lo hago para liberarme la cabeza porque vengo con la cabeza llena de cosas. Mentira. Terminaba de jugar y estaba peor. Pero llegaba, tiraba todo, ponía el agua y ¡pip! Prendía la PlayStation. Hago ese pip porque hace ese ruido. Y empezó a pasar de que día tras día hacía lo mismo. Hasta que un día sentí que Dios me dijo, necesito tiempo. Yo llegaba, tiraba todo, me preparaba para jugar y Dios me decía, necesito tiempo. Y yo seguía no escuchando y seguía haciendo lo que yo quería porque era mi tiempo. Era mi tiempo. Empecé a subir los niveles de mi inconsciencia y no solamente decía, esto lo hago para liberar mi cabeza, sino que le decía a Dios, Señor, yo no tengo tiempo. ¿Cuándo querés que te dé tiempo? ¿Qué tiempo querés? Cierto día llegué, 5 o 6 de la tarde, puse el agua para que se calentara, voy a prender la PlayStation, Dios me vuelve a decir, necesito tiempo, yo le contesto, no tengo tiempo, y cuando voy a prender la PlayStation, en vez de hacer pip, hizo ¡puf! ¿Saben cómo termina la anécdota? Ustedes dirán, este pibe se arrodilló y empezó a buscar al Señor. No. En mi inconsciencia, abrí la PlayStation, reparé la PlayStation y seguí jugando. Hace más o menos 2 años me tuve que operar de la rodilla izquierda, de ligamentos, se me habían roto los ligamentos cruzados.
Y es una operación simple, la verdad que dura un segundo, porque a uno lo anestesian, se duerme y cuando te levantás ni te enteraste. Pero claro, el posoperatorio son como 15 días de estar postrado, porque estás con la pierna inmovilizada, haciendo nada. Algunos podrían decir que son 15 días maravillosos. Pero bueno, cuando ya tenía la fecha de la operación, me llené la boca, y se los confieso sinceramente, me llené la boca de los días previos diciendo, ahora que tengo estos 15 días, voy a dedicarle tiempo al Señor, voy a ponerme a leer su palabra, voy a profundizar en la vida de Jesús. Me voy a poner a leer de Él para que Dios se manifieste en mi vida. Me operé, llegué un viernes a casa, un viernes a la noche. Al otro día, sábado, era el primer día que me quedaba solo en casa con la pierna inmovilizada. Vane, mi mujer, me dice, che, amor, me voy a trabajar. ¿Querés que te deje algo? ¿Querés que te alcance algo antes que me vaya? Yo estaba postrado con esta pierna que no la podía movilizar. Y en mi corazón hay una voz que decía, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Saben qué le dije a Vane? Sí, amor, enchufame la compu, que cuando pueda levantarme me voy a poner a jugar. ¿Saben lo que pasó? Vane agarra el cargador de la compu, el mismo cargador que agarrábamos siempre, que usamos siempre, lo va a enchufar en el mismo enchufe donde enchufábamos siempre, nada más que esta vez el cargador hizo, ¡puf! Se cortó la luz de todo el departamento. Ustedes dirán, che, ¿y cómo termina esta anécdota? Y lo triste es que termina como la anterior. Me levanté como pude, restablecí la luz del departamento y me puse a jugar. Yo pensaba, la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama, y llama, y llama. Y hay veces que Él nos ama tanto, pero tanto, que no solamente está a la puerta, sino que la tira abajo la puerta. Para decirte, hey, estoy acá hace varios días. Estoy tocando y nadie abre. Cuando hace unos meses atrás, creo que fue a mitad de año del año pasado, viendo todas estas cosas, le dije al Señor, está bien, Señor, te voy a empezar a dar tiempo. Voy a empezar a pasar tiempo con vos. Entre paréntesis, Vane me dijo, mi amor, qué bueno que te decidiste a seguir a Dios porque ya nos estábamos quedando sin aparatos electrónicos para que siga explotando. ¿Era eso? Bueno, no sé. El jueves anterior, ahora, ¿qué pasa cuando atendemos el llamado? Y empezamos a trabajar y empezamos a ir al campo a apacentar las ovejas, empezamos a estar con el Señor. ¿Qué pasa cuando Él empieza a trabajar en nuestro corazón y a moldearnos? ¿Qué pasa después? Después lo que pasa es lo que le pasó a David. Mientras había todo un ejército que dice la palabra que tenía miedo frente al desafío que estaba por delante, frente a Goliat, había un hombre que lo escuchó una sola vez y dijo, ¿quién es este para hablar así de Dios? Más que un hombre, la diferencia era el corazón. Hubo un corazón diferente. Cuando el jueves que pasó, no, el otro jueves, me llegó el peor mensaje de texto que le puede llegar a un cristiano. El pastor me pedía que venga a predicar el domingo. Y ahí José diciéndome, che, mirá, flaco, ¿por qué no te venís? Y fue el jueves, creo. Y le dije a José, mirá, José, la verdad que me encantaría, es servir a Dios. Es decir, estoy apacentando las ovejas y ahora viene alguien a llamarme porque Dios me necesita. Y le dije, bueno, por lo menos dame hasta mañana porque quiero orar y que verdaderamente Dios me dé algo para que hable.
Y así fue que, bueno, al viernes, al otro día, Dios me había hablado, me había dado este mensaje. Y le dije a José, José, era como las 7, 8 de la noche. Veníamos con mi mujer, creo que veníamos del shopping, estábamos en el auto. Le mando un mensajito a José, le digo, José, el domingo 5 me tenés ahí predicando desde arriba. Desde que puse enviar, ya no me podía arrepentir. Y le dije, Señor, yo sé que vos me diste una palabra, pero te pido que por favor me demuestres que estás conmigo. Soy un miedoso, la verdad es esa. Demostrame que estás conmigo. Y veníamos en el auto con Vane de almorzar y nos sumergimos en una discusión tremenda, pero corta. La discusión era, amor, ¿compramos helado? Sí, listo, ya está. Entonces freno, me bajo a la heladería y mi corazón decía, Señor, por favor, háblame. Mostrame que estás conmigo. La misma heladería donde voy siempre, una heladería chiquita. Esto fue media hora después de que le dije a José, José, voy a estar ahí. Me bajo, entro a la heladería, estaba el mismo heladero y había una persona adelante comprando helado. La verdad, le tengo que ser sincero, me molesté un poco porque la persona tardaba y estaba viendo a ver cómo podía hacer para meter los tantos gustos en el kilo que se iba a llevar. Me molesté. Dije, ¿cómo tarda este tipo? ¿Cómo tarda? Y en un momento dije, ¿sabes qué? Me voy a ir, pero me voy a ir soplando. Como para que se den cuenta que me molesté. Y rápidamente sentí que Dios me dijo, ¿así vas a arrancar? Entonces dije, bueno, está bien, me voy a quedar. Éramos 2 personas, el heladero, no, 3, el heladero, el que compraba antes que yo y yo. Entonces dije, bueno, ¿qué hago mientras? Bueno, me pongo a ver el listado de los gustos de los helados. Y ahí estaba yo mirando el listado de los gustos. Había una música de reggaetón, esos punchi, 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 en la heladería que ponen como para ambientar. En una tele, se ve que ponían en internet listas de reproducción y ahí reggaetón, bueno. Estaba mirando los gustos, haciendo tiempo, y estaba viendo cómo iba a ser para meter 17 gustos de helado en medio kilo. Yo sé que me entienden en eso. Y la música en el fondo, punchi, 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 punchi. De repente se hace un silencio. Yo por adentro decía, mientras miraba dulce de leche granizado, tramontana, ¡ay, qué lindo, qué buen silencio! Terminó esa música. A los segundos, mientras sigo mirando, escucho, dice el Señor en su palabra, en Marcos 7:21, que los malos pensamientos provienen del corazón. ¿Y esa voz de dónde viene? Cuando me doy vuelta, vieron que los que usan internet, entre videíto y videíto salen anuncios. Generalmente son los anuncios estos de comida ya, de Rappi. ¿Cuánto puede durar un anuncio? ¿10 segundos? ¿30 segundos? Cuando me doy vuelta, se había puesto como anuncio una prédica de un pastor. Y el anuncio duraba 35 minutos. Y el pastor se llamaba José Luis. No sé si es una coincidencia. Tenía pelo, por si se lo están preguntando. Yo decía, ¿cómo Dios no solamente llama, sino que tira la puerta abajo para demostrarte que Él está con vos? Yo cuando vi eso dije, ya está, no quiero helado, no quiero nada, ya está. Pero bueno, Vane me iba a matar si no llevaba helado. ¿Dónde estás cuando Dios te llama? ¿En dónde estás cuando Él llama a tu corazón?
Yo quería que nos tomemos un tiempo ahí donde estás. Cerrá tus ojos y que oremos por esto. Señor, gracias por este mensaje, papá. Señor, gracias porque a pesar de nuestra inconsciencia, a pesar de no responder a tu llamado, vos seguís golpeando y golpeando y golpeando. Derribás puertas, llegás hasta los oídos sordos y quebrantás cualquier corazón, papá. Señor, te pido ahora por todos aquellos, Señor, a los que vos estás llamando, papá. No te canses de golpear al Señor. Yo quiero tener un Dios que queme aparatos electrónicos si hace falta para que me dé cuenta. Un Dios que sea cada día más real en mi vida. Señor, te pido por mis hermanos, te pido por aquellos que no te están escuchando, papá. Señor, toca cada corazón, Señor. Bendecí cada corazón, papá. Nos levantamos en contra de todo espíritu que venga a distraer las mentes de aquellos a los que vos estás llamando en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe, toda atadura se rompe, toda venda se cae en el nombre de Jesús. Señor, libertad, libertad. Yo te pido por aquellos a los que vos estás llamando, Señor, y no se dan cuenta, papá. Empezá a levantar nuevos líderes, Señor. Empezá a levantar nuevos pastores, nuevos predicadores, nuevos misioneros. Gente que te siga, papá. Gente que primeramente se vaya a pastorear ovejas, Señor. Se vaya a tener intimidad con vos, papá. Señor, toca cada corazón, papá. Toca cada corazón, Señor. Señor, que tu llamado llegue a cada uno de nosotros. Que podamos construir ese corazón que vos querés, papá. Señor, moldea nuestros corazones. Construí. Si hace falta quebrantar o romper todo, Señor, y empezar desde cero, pero que el corazón que construya sea el tuyo, Señor. Amén. Señor, construí nuevos corazones, papá. Señor, que podamos entender de que sos un Dios que nos ama y que nos llama y que nos llama y que nos llama. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en la vida de mis hermanos, Señor. Y como José predicaba el domingo anterior, muchas veces se trata del principio de acción y reacción. ¿Qué acción vas a hacer acá para que desate una reacción en los cielos? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Dios para que los cielos reaccionen? Gracias, Señor. No se trata de un momento, no se trata de un momento. Se trata de una completa dependencia de vos, Señor. Completa dependencia de vos. No hay desafío al cual le vamos a temer, papá. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias. Amén, amén.